Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy voy a tratar de hacer una síntesis de todo el camino que venimos realizando en estas clases virtuales y bueno, más o menos explicarle cómo es la proyección, hacia dónde vamos. Nuestra materia se llama Temáticas de Antropología Contemporánea. Para poder pensar en las temáticas contemporáneas que traten sobre el hombre, hay que entender qué es la antropología. ¿Bien? Y eso es lo que fuimos haciendo desde el inicio. La antropología parte de esta pregunta: ¿qué es el hombre? Que es la pregunta fundamental que todo ser humano se hace. En algún momento de su vida nos preguntamos quiénes somos. Esta pregunta está relacionada a estas otras que se hacen todos los hombres. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi fin? ¿La muerte? ¿El sentido de la propia vida? Todas estas preguntas son preguntas antropológicas que se reducen a esta: ¿qué es el hombre? Esta pregunta tuvo distintas respuestas a lo largo de la historia. Distintos pensadores, distintas corrientes de pensamiento fueron dando respuestas o diciendo el hombre es en función de sus ideales. Está la respuesta clásica, que se caracteriza por los filósofos de Grecia, Aristóteles, que define al hombre como animal racional. Es decir, dentro del género animal, con esta diferencia específica que lo hace ser racional. También en la definición clásica se agregó que el hombre es un animal político y un animal social, es decir, esta capacidad de vincularnos con los otros. La teoría judeocristiana define al hombre como imagen de Dios, como creado a imagen de Dios. Le da al hombre una dignidad, lo pone por encima de las otras criaturas, porque si soy imagen de Dios estoy por encima de las cosas creadas, y lo identifica como persona. Después hay otras corrientes como el esencialismo y el existencialismo que hacen hincapié en algunas dimensiones del ser del hombre. El esencialismo va a decir que el hombre primero es y después tiene existencia, o sea, primero es y después existe. Entonces va a tratar de buscar absolutos, definición del hombre que marquen aspectos absolutos y generales para el hombre. Por ejemplo, va a decir el hombre es espíritu. Y después vamos a encontrar el existencialismo, que va a decir que antes de la esencia del hombre está su existencia. Es decir, que primero el hombre existe y después tiene la esencia. Entonces va a decir que el hombre existe y a lo largo de su vida el hombre va a ir construyendo su esencia. Entonces el existencialismo va a decir, por ejemplo, que el hombre existe y por medio de su libertad va construyendo quién es. Por eso no va a haber una definición de hombre absoluta como en el caso del esencialismo, sino cada hombre va a ir construyendo su esencia. Después tenemos la teoría de la ciencia, caracterizada por la teoría de la evolución, sobre todo, que es la que más prima, donde el hombre es un mamífero más que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Entonces, el hombre sería uno más entre los mamíferos que por su evolución o su capacidad de adaptación tiene otro predominio en la naturaleza, pero es un mamífero más que fue evolucionando y bueno, la razón es una de las características de esa evolución. Después vamos a encontrar más contemporáneas otras respuestas como que definen al hombre como el hombre y el consumo, que el hombre se va a caracterizar por el consumo, por lo que tiene. Después el hombre lai es este hombre que evita el sufrimiento, que evita el compromiso, que quiere como pasarla bien constantemente. Y también el hombre sin sentido, es decir, esta incapacidad del hombre de encontrarle un sentido a su propia vida, es decir, no tiene sentido. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué voy a formar una familia? O sea, todas las cosas de la vida no le encuentra sentido. Es un hombre que termina siendo triste y apático, o sea, es decir, si nada tiene sentido, ¿para qué vivir? Sería la pregunta. Estas son algunas respuestas a esta pregunta de qué es el hombre, que es la pregunta que intenta responder la antropología en casi toda su historia. En el siglo XV, cuando se produce el descubrimiento de América, la antropología empieza a encontrarse con otros. Entonces empieza a preguntarse por esos otros. ¿Quiénes son esos otros?
Entonces, cuando la antropología ya se define como ciencia y se separa de la filosofía, que esto es en el siglo XIX, su pregunta no va a ser solamente qué es el hombre, como fue en toda su historia, sino va a decir quiénes son esos otros. Y el objeto de estudio de la antropología va a empezar a ser la alteridad, es decir, el otro, la otredad. ¿Cómo nace la alteridad? ¿Cómo nace esta otredad? Nace a partir de la curiosidad. Este hombre que se encuentra con ese otro que es diferente, le da curiosidad. Es decir, el europeo, blanco, europeo, cristiano, que se encuentra con un pueblo originario, con un aborigen semidesnudo, con muchos dioses, le genera curiosidad a ese otro, que es diferente a sí mismo. Entonces, la curiosidad genera asombro, y el asombro hace que yo pueda reconocer que hay otro diferente a mí. Entonces, la noción de alteridad va a hacer referencia a esos otros que son diferentes a mí. En el caso con el descubrimiento de los nuevos mundos, esos otros que son diferentes al europeo. Pero hoy en día hay muchos otros. Es decir, ustedes que son alumnos de Lima, ustedes son un nosotros que se diferencian, no sé, de unos otros que pueden ser los del Salesiano, por más que tengan cosas en común. Entonces, la alteridad van a ser todos aquellos grupos con los cuales yo no me identifico, o con los cuales nosotros no nos identificamos. Entonces, la antropología ya empieza a definirse como una ciencia, es decir, aplicar un método científico. Ya no va a tener solo unas preguntas más bien metafísicas o filosóficas, sino va a aplicar un método científico, va a ser considerada ciencia. Se va a diferenciar de la sociología. ¿Por qué? Porque la sociología va a mirar a la sociedad en sí, va a mirar a la sociedad donde vivimos. Por ejemplo, si nos ubicamos en el siglo XIX, va a mirar a la sociedad del siglo XIX. En cambio, la antropología va a mirar, pero a la sociedad diferente. Es decir, si estamos en Europa, va a mirar a la sociedad de la América del Nuevo Mundo. ¿Se entiende? Y va a hacer hincapié, esta antropología, cuyo objeto de estudio va a ser la alteridad, va a hacer hincapié en reconocer la bidimensionalidad del hombre. Es decir, que el hombre va a estar compuesto por un factor biológico y un factor cultural. Entonces, a la hora de definir al hombre, va a decir que el hombre tiene estas dos dimensiones. La biológica, que está caracterizada por los genes, por todo lo que le viene heredado desde la biología, y lo cultural, que es lo que le brinda la sociedad. Entonces, estas dos dimensiones hacen que el hombre sea lo que es. Después, ustedes en el trabajo vieron el tema de las ramas, la antropología forense, la antropología sociocultural, etc. Son ramas de esta ciencia de antropología que van a abordar un aspecto del hombre. Esto es lo que hemos visto hasta acá. ¿Qué se viene? ¿Qué es lo que viene? Lo próximo que viene es el tema de la identidad socialmente construida. Entender la alteridad como identidad socialmente construida, es decir, esos otros lo construimos nosotros. Las características que nosotros le damos a los otros son características que imponemos nosotros, que nosotros armamos, que decimos, bueno, a ver, si pensamos en, por ejemplo, somos River Boca, y definimos somos los de Boca que tenemos que definir a los de River. O somos los de River que tenemos que definir a los de Boca y decimos los de Boca son sucios, son chanchos, son hediondos. Todas esas categorías que le aplicamos a los de Boca, las construimos nosotros, porque por eso la identidad es socialmente construida. También vamos a ver la cultura y todas sus dimensiones. Es decir, cómo al posicionarnos de una manera antropológica, vamos a analizar la cultura y cómo se intentó imponer la cultura en todos los sectores. Entonces, eso lo vamos a ver en los próximos trabajos. La idea que ustedes puedan es entender que la antropología va a preguntarse por el hombre y después va a preguntarse por los otros, por la alteridad. Ambos son los objetos del estudio. Uno, el hombre, donde yo estoy incluido,
Y otro, la alteridad, donde yo estoy incluido como mirando a los otros, pero no soy parte de esos otros. ¿Bien? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque según el posicionamiento antropológico que tengamos, según la respuesta que demos a qué es el hombre, y según la respuesta que demos a quiénes son los otros, es como yo me voy a vincular con los otros. Piensen, en uno de los trabajos que hicimos fue el tema del encuentro entre la tripulación de... Bueno, hice una pequeña pausa porque, bueno, estaba una cuestión de la familia, me llamó la gordita, eso es parte de esta nueva manera de enseñar y de estudiar. A ustedes en su caso también les toca lo mismo, a veces interrumpir por situaciones del contexto. Pero estaba dando ejemplos de por qué es importante la antropología y responder estas preguntas, de qué es el hombre y quiénes son los otros, ¿no? Cuando empezamos a trabajar este año, cuando nos conocimos y empezamos a trabajar, trabajamos con los textos, fragmentos de este encuentro entre la tripulación de Magallanes y los pueblos originarios de la Patagonia. Y veíamos que esta mirada entre los otros, esta mirada que tenían unos de los otros, también estableció la forma de vincular. La tripulación de Magallanes miró a los otros como si bien les sorprendió la altura y todas las características físicas que decían, pero los entendió como de menor calidad, inferiores a ellos, y por eso los trató así, los apresó, se los llevó, etc. Si miramos un ejemplo de la historia más reciente, Hitler y los nazis en relación al pueblo judío, al tener una respuesta que es el hombre, que su respuesta era la raza aria, era la superior, etc., todos aquellos que no estuvieran abocados en ese parámetro, en esa definición de hombre, perdían la dignidad de ser humano. Entonces, si no son hombres, puedo encarcelarlos, meterlos a campo de concentración, puedo exterminarlos, etc. Entonces, el posicionamiento antropológico que uno tenga va a llevar a tomar posicionamiento frente a los planteos de la vida. Pensemos en el aborto. ¿Qué es el hombre? ¿Desde cuándo yo considero que hay humanidad, que hay vida, que hay persona y que tiene derecho? En función de cuando yo responda, la respuesta que yo doy a esa pregunta es donde yo voy a decir estoy a favor o en contra del aborto. Que el a favor o en contra del aborto va a ser una cuestión de salud, es una cuestión antropológica. Pero bueno, eso lo vamos a seguir trabajando. Los animo a que vean los videos de las clases, porque yo en los videos les explico más o menos los temas, que pregunten, que ahora que ya tenemos habilitada la mensajería, manden mensaje frente a las dudas, traten de organizarse en esta situación de cuarentena, de pandemia. Uno de los riesgos que uno puede correr como estudiante, como docente inclusive, es la desorganización. O sea, uno tiene que hacerse una estructura, decir tal día en tal horario me siento a trabajar, me siento a hacer los trabajos de las materias, antes de sentarme preparo el material. O sea, la cuestión de la organización les va a permitir a ustedes no atrasarse. Y bueno, estoy a su disposición y bueno, cualquier cosa me escriben.